Bueno, buenos días. Mi nombre es Natalia Quintana, yo soy residente de tercer año de la Universidad de La Sabana. El tema que vamos a revisar hoy es trauma abdominal con compromiso de la arteria mesentérica superior. Entonces, en contenido vamos a hacer un repaso de la anatomía de la arteria mesentérica superior. Vamos a hablar algo sobre las características del trauma que compromete esta arteria, cuál es su presentación clínica, cómo hacemos el diagnóstico, cuál es el tratamiento y cuál es el pronóstico de estos pacientes para terminar con las conclusiones. Para repasar sobre la anatomía de la arteria mesentérica superior, recordemos que es la tercera rama de la aorta intraabdominal, siendo la segunda rama visceral. Está sale más o menos a la altura de L1, entre 1 y 2 centímetros por debajo del tronco celíaco. Como vemos acá, las primeras ramitas que tenemos son las frénicas inferiores, sale el tronco celíaco y después tenemos la mesentérica superior. ¿Listo? Entonces, para recorrer acá un poquito, digamos que sale de la aorta, va a salir por detrás entre el cuello y el cuerpo del páncreas. Entonces, tiene una porción acá que es retropancreática. Acá muchas veces pasa por encima digamos que del final del cuerpo uncinado, pasa por encima de la tercera porción duodenal y entra ya digamos que a las hojas del mesenterio y se vuelve intraperitoneal. ¿Listo? Y ahí comienza a dar sus ramas. En su parte inicial, digamos que en su parte más proximal, hace parte de la zona 1 del retroperitoneo. Y ya les vamos a mostrar acá. No. Hace parte de la zona 1 del retroperitoneo, que va a ser muy importante para saber cómo abordarla quirúrgicamente. Es importante saber las conexiones o digamos que arcos anastomóticos que tiene tanto con el tronco celíaco como con la arteria mesentérica inferior. Con el tronco celíaco va a estar, digamos que va a tener una anastomosis por medio de las pancreatoduodenales y tenemos pues unos arcos anastomóticos, unos más constantes que otros. El más constante va a ser la arcada de Drummond con la arteria mesentérica inferior y vamos a tener el arco de Riolano y el arco de Bugler como digamos que arcos anastomóticos a veces inconstantes, tanto con la mesentérica inferior como con el tronco celíaco. Muy importante, como en los 70s, se describen lo que se llaman las zonas de Fullen. Las zonas de Fullen describen como la división de lo que son las partes de la arteria mesentérica superior. Son 4 zonas. La primera va desde, digamos que el nacimiento de la arteria hasta la primera rama, que es la pancreatoduodenal inferior. La segunda zona va desde la pancreatoduodenal inferior hasta la cólica media. La tercera zona está comprometida entre la cólica media y el inicio de las ramas como yeyunales, y la cuarta zona compromete todas las ramas, digamos, que van hacia intestino delgado. Para hablar un poco como de las características del trauma abdominal que compromete la arteria mesentérica superior, es importante saber que son raras, su incidencia realmente en la literatura pues está muy poco reportada, son reportes de casos, series de casos, no hay literatura, digamos que extensa al respecto, pero están altamente asociadas a morbimortalidad. De los vasos viscerales intraabdominales es la que más frecuentemente está lesionada y, como les decía, pues tiene una incidencia muy baja que se reporta menor al 1%. Sin embargo, este reporte en la literatura ha venido en aumento y lo asocian a 2 cosas. Uno, mayor detección de las lesiones, porque muchos de estos pacientes igual mueren en el momento del trauma, y la mayor cantidad de injurias por aceleración, desaceleración asociada a los accidentes de tránsito. Muchos de estos pacientes, como les estaba diciendo, presentan exsanguinación en la escena, sobre todo aquellos que tienen relacionadas otras injurias vasculares intraabdominales, como son lesiones de aorta, de cava y de porta, que son, digamos, que las más mortales asociadas. Es importante saber que entre los 3 vasos viscerales grandes intraabdominales reciben más o menos entre el 20 y el 25% del gasto cardíaco, y un sangrado activo de cualquiera de estos vasos pues va a generar un sangrado muy importante. La mortalidad que está reportada es muy variable, va del 0 al 68%, una serie de casos, la más amplia reportada, que fueron como 240 casos en un estudio multicéntrico en Estados Unidos, de una mortalidad promedio del 43%. Estas lesiones se pueden dar tanto por trauma penetrante como por
trauma cerrado, siendo en general en la literatura más prevalente el trauma penetrante. Sin embargo, hay uno de los últimos estudios, que es del 2021, cambia esto y dice que hoy en día es mucho más prevalente el trauma cerrado. Los estudios grandes que se hicieron, que fueron por un grupo que hicieron 3 estudios en 1999, 2000 y 2001, que fueron los que les digo que hicieron una serie de casos de 240 pacientes. Ellos siempre reportaban el trauma penetrante como el más prevalente, teniendo una predominancia hasta del 95%. Cuando tenemos un trauma penetrante, ¿qué vamos a tener? Podemos tener lesiones intimales, trombosis secundarias al trauma, injurias laterales, que son las más comunes, con hemorragia o hematomas asociados, ya vamos a ir viendo cada uno de estos, aneurismas falsos o transección completa. Y el trauma cerrado, normalmente, como les dije, está asociado a aceleración, desaceleración, también puede ser por aplastamiento de los vasos contra la columna vertebral, y también podemos tener desgarros de la íntima y trombosis asociada a esto. Muy importante en el trauma vascular intraabdominal, saber que vamos a tener lesiones de otros órganos asociados, vísceras huecas y vísceras sólidas. La más común, en el 65% de los casos, tenemos asociada lesión de intestino delgado, 43% de colon, y ahí seguimos con hígado, duodeno, riñón, vaso, estómago, y aunque es infrecuente, es muy importante saber que podemos tener injuria de páncreas asociada. Esta es una tablita que traigo del estudio que les estaba contando del 99. El grupo del doctor Asensio es el que les digo que ha hecho varios estudios al respecto. Ellos ponen 2 cosas que son muy importantes. Uno, digamos que la isquemia y el grado de trauma que está asociado según la porción de la arteria, según las zonas de Fullen que esté comprometida. Y lo otro, la Asociación Americana de Cirugía de Trauma divide el trauma de vasos intraabdominales por grados, y es muy importante saber que el trauma de arteria mesentérica superior se considera grado 4 siempre, a menos de que lo único que esté lesionado sean, digamos, que vasos secundarios ya que no tengan nomenclatura, pero se compara con el trauma de cava, con el trauma de tronco celíaco y con el trauma de aorta infrarrenal, digamos que en su gravedad. Obviamente, entre más lejos estemos o más distal estamos en las zonas de Fullen, el compromiso secundario que vamos a tener tanto en el intestino delgado como en el colon va a ser menor. ¿Cómo nos presentan? Pues digamos que se presentan estos pacientes. Podemos tener pacientes estables o inestables. Normalmente los pacientes estables van a ser pacientes que tienen hematomas retroperitoneales supramesocólicos contenidos o lesiones asociadas a lesiones intimales, trombosis, pseudoaneurismas. Y los pacientes inestables van a ser aquellos pacientes que van a tener hemorragias intraabdominales masivas o pacientes que se presentan ya con isquemias mesentéricas avanzadas. Muchos de estos pacientes van a llegar a o tener triada de la muerte intraoperatoria. Son pacientes que, pues, si no llegan muy mal, la cirugía es una cirugía, digamos que muy mórbida, y parte de la reanimación inicial va a estar muy dirigida a, digamos que, contrarrestar esta triada de la muerte. En la literatura dicen que más o menos estos pacientes llegan a tener pérdidas de sangre en promedio entre 5 y 8 litros, es la volemia completa, y en uno de los estudios reportan, digamos que el estado inicial de los pacientes que llegan al servicio de urgencias, la mayoría llegan con sistólicas entre 80 y 95, los que llegan a urgencias, y frecuencia cardíaca entre 105 y 109 latidos por minuto, con un índice de trauma de 23, un índice de severidad de trauma de 23 que habla de un trauma severo. El diagnóstico, entonces vamos a tener 2 tipos de pacientes, el que está inestable y el que está estable. El que está inestable seguramente va a ir directamente a cirugía y el diagnóstico va a ser intraoperatorio, y el que está estable o el que se le alcanza a hacer una imagen preoperatoria normalmente es un TAC de abdomen. Y digamos que otra de las imágenes de las que hablan es el FAST, pero el FAST realmente que nos puede ver, líquido intraabdominal y nada adicional, no va a ser, digamos que, mayor ayuda en el diagnóstico. Bueno, nos vamos a centrar un poco a hablar del tratamiento. La primera intervención que se hizo sobre una lesión de arteria mesentérica superior está descrita en 1977 por el doctor Albert Schirke. Parte de lo que describen, y esta fue una arteriografía lateral, parte de lo que describen en la literatura es que es muy importante
la resolución de las lesiones concomitantes. Habíamos dicho que la mayoría de las lesiones concomitantes son de intestino delgado, eso quiere decir que puede haber contaminación de la cavidad, y cuando tenemos lesiones vasculares asociadas, esto es un punto súper importante. Debemos hacer un control de estas lesiones viscerales, de víscera hueca, antes de pensar en el reparo, digamos que definitivo vascular. ¿Listo? Muchas veces estos pacientes terminan en cirugía de control de daños, tanto intestinal como vascular. Y digamos que el enfoque del control vascular, del abordaje vascular va a tener 4 pasos, que son los 4 pasos de cualquier reparo de lesión vascular, que es hacer un control proximal, una exposición de la lesión, una evaluación de la lesión y una restauración del flujo, tanto en control de daños como si se va a pensar en un reparo definitivo. Les había comentado que es súper importante el abordaje de la triada de la muerte en estos pacientes porque se presentan muchas veces o con hemorragias masivas o digamos que hematomas contenidos que intraoperatoriamente pueden sangrar masivamente, o con isquemias mesentéricas que nuevamente nos llevan a la triada de la muerte. ¿Qué opciones de manejo se han propuesto en la literatura? Hay opciones de manejo endovascular y opciones de manejo abierto. Cuando estamos hablando de cirugía vamos a pensar en reparos, digamos que ligaduras primarias, reparos de las lesiones, anastomosis o con prótesis, que ya lo vamos a ver, y muy importante, shunts vasculares temporales. Realmente no hay un algoritmo, digamos que evaluado y aprobado en guías sobre qué hacer en estos pacientes, pero hubo un artículo de hace 2 años que propone este abordaje del trauma mesentérico. Si tenemos un paciente estable, lo vamos a llevar a TAC, vamos a valorar las lesiones, y si tenemos unos hallazgos positivos de lesión en la mesentérica superior, ellos proponen que se haga un manejo endovascular. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y hacemos exámenes seriados. Si el paciente en algún momento presenta signos o síntomas que sugieran isquemia mesentérica, se lleva así. Y si tenemos un paciente inestable, pues hablan de hacer FAST, de la disponibilidad de salas híbridas, si las hay, pues buenísimo, y de llevar a procedimiento quirúrgico. ¿Cuál es nuestro abordaje quirúrgico? Pues vamos a hablar primero de los pacientes inestables, que son pues inestables o in extremis, los pacientes que llegan, digamos que ya sin signos vitales. Entonces, si el paciente llega in extremis y requiere una toracotomía de reanimación, que va a ser el 15% de nuestros pacientes, tenemos, digamos que ya un control aórtico con la toracotomía de reanimación. Si no, si tenemos un paciente inestable que requiere pinzamiento de la aorta, vamos a tener 3 maneras de hacerlo. Entonces, hay un control supracelíaco de la aorta, que ya les voy a explicar cómo es, el pinzamiento a través del aumento menor y la presión entre la aorta y la columna. Uno puede hacerse simplemente presión entre la aorta y la columna, pero es una persona dedicada en la cirugía a hacer eso. ¿Cómo se hace el control supracelíaco de la aorta? Lo primero que vamos a hacer, y en cualquiera de estos, muy importante no hacer pinzamientos así es. Para el control supracelíaco de la aorta, lo primero, pues entramos con una laparotomía mediana y lo primero que vamos a hacer es movilizar todo el lóbulo izquierdo del hígado. Se liberan ligamento redondo, falciforme y los ligamentos, pues el ligamento triangular izquierdo, y digamos que la cabeza está hacia acá arriba y este es todo el lóbulo izquierdo del hígado medializado. ¿Listo? Una vez hacemos esto, vamos a liberar el ligamento gastrohepático para poder, digamos, si la cabeza está para allá, poder llegar a ver las cruras diafragmáticas. Acá tenemos ya expuestas, digamos que las cruras diafragmáticas, el hiato esofágico. ¿Y por qué vamos a entrar por el hiato esofágico y no lo hacemos infradiafragmático? Es porque la aorta en su porción infradiafragmática tiene mucho tejido como fibroglandular alrededor, lo que hace que el pinzamiento en esta localización sea mucho más difícil. Lo que se hace es hacia las 2, hay un área que es un poco menos vascular en la crura, digamos que acá en el hiato esofágico, y se hace un corte a través del hiato esofágico y movilizamos el esófago con un Penrose y tenemos exposición, digamos, de la aorta en la parte posterior del esófago, y ahí ya se puede hacer el pinzamiento de la aorta.
Cuando ya tenemos un control proximal, lo que vamos a hacer es hacer una medialización de todas las vísceras intraabdominales desde la izquierda, pues hacia medial. Como lo vemos acá, nos vamos a meter por este plano y levantar todo hacia medial. ¿Listo? Esto puede ser con o sin el riñón. Lo que hacemos es que entramos por la línea de TOL, hacia allá está la cabeza del paciente, entonces vamos a saltar toda la línea de TOL, vamos a levantar el colon y nos vamos a ir hacia caudal, liberando páncreas, vaso y estómago. ¿Listo? Entonces acá están medializadas todas las vísceras, el riñón queda atrás, el riñón queda acá atrás. Si la cabeza está hacia allá, pues digamos que acá vamos a encontrar el esófago. Digamos que más cerquita lo que vamos a ver es esto. Hacia allá está la cabeza del paciente, el riñón queda acá atrás, la única estructura que nos queda sobre la aorta va a ser la vena renal izquierda, la aorta va a bajar acá, ¿listo? Y acá va a salir la mesentérica superior. Esta es otra visión, digamos, esta es la misma que esta, de cómo quedan expuestas acá tronco celíaco y arteria mesentérica superior, ¿listo? Si uno necesitara movilizar la vena renal, puede, digamos que levantar el riñón, o uno puede incluso llegar a ligar la vena renal izquierda y conservar sus tributarias, la suprarrenal, la gonadal y la lumbar, para, digamos que el drenaje venoso del riñón. Y digamos que ahí ya tenemos exposición si necesitamos hacer un reparo proximal de la arteria mesentérica superior. Otra opción en casos críticos, porque este procedimiento, lo que dice la literatura es que toma por lo menos de 5 a 7 minutos. Y 5 a 7 minutos, teniendo un paciente sangrando a chorro, pues son 5 a 7 minutos. Otro abordaje es entrar por, digamos que abrir el ligamento gastrocólico y entrar de una a la transcavidad de los epiplones y hacer una sutura del páncreas, ¿listo? Con una exposición que dicen que es más rápida, de la arteria mesentérica superior y que además pues llega directamente a la parte retropancreática, que es pues digamos que la parte más difícil de abordar. Listo. Ya tenemos expuesta nuestra arteria mesentérica superior, ¿qué le vamos a hacer? Está descrito el reparo primario como una posibilidad. Las arteriorrafias primarias laterales son las más comunes, son el 40% de las, digamos, de las lesiones. Sin embargo, pues digamos que hablan de que cuando uno ya pasa de arteriorrafias primarias a anastomosis o injertos para hacer, digamos que reparos definitivos en la primera cirugía, está asociada a una morbimortalidad mucho más alta. Estos son pacientes que normalmente están críticos, están muy enfermos y hacer un reparo, ponerse a hacer un reparo vascular en un paciente tan malo, pues digamos que no es tan fácil. La anastomosis término-terminal es únicamente viable cuando tenemos cortes limpios por herida por arma cortopunzante normalmente, con pérdidas de tejido mínimas, porque la movilización de la arteria mesentérica superior es muy difícil. Entonces, a menos de que tengamos un corte muy limpio, una anastomosis término-terminal no va a ser viable. ¿Cómo se hace? Se hace con sutura vascular 6 ceros, y realmente esto pues lo debe hacer alguien que sea experto o que tenga, digamos, una buena curva en cirugía vascular. ¿Qué más se pueden hacer? Se pueden hacer injertos de safena o usar injertos sintéticos de PTFE. Muy importante saber si tenemos lesiones pancreáticas concomitantes, les había mencionado eso antes, porque si llegamos a tener una fístula pancreática que tenga contacto con un reparo vascular, eso pues no lo podemos dejar así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aislar los reparos vasculares se puede aislar con aumento o con el mismo, digamos que los tejidos retroperitoneales se cubren los reparos vasculares para aislarlos de la parte pancreática que realmente está pues adyacente. Y lo otro que se puede hacer como reparo primario es un puente venoso entre cabos ligados. Si por alguna razón yo ligué para controlar el sangrado, quiero hacer un reparo, el paciente está en condiciones, puedo coger un injerto de safena y hacer un puente entre los dos cabos que están ligados, obviamente en casos muy seleccionados. Bueno, esta es una imagen de Mattox que muestra ahí lo que les estaba diciendo de, si yo acá tengo una fuga por un trauma pancreático y acá está mi trauma de arteria mesentérica superior, tengo que aislar, digamos que mi reparo vascular para que no me quede en contacto con las lesiones pancreáticas, ¿vale? Por el riesgo de fuga y de compromiso del reparo vascular.
Muy importante para nosotros las derivaciones o los shunts de arteria mesentérica superior. Es un control de daños vascular que no solamente está descrito en arteria mesentérica superior, sino pues a nivel generalizado. El primero que se hizo en arteria mesentérica superior fue en 1995 y se hizo en un contexto militar como de guerra, que permite poner un shunt en una arteria mesentérica superior, remisión a otras instituciones, estudios de extensión y reparo de las lesiones concomitantes, preservando, digamos, que la perfusión intestinal mientras hago el reparo. Muy importante es todos los pacientes se deben dejar con abdomen abierto, y en la literatura hay contradicciones sobre si es necesario que haya una presencia de un flujo venoso para, digamos, que conservar esto o no. En algunos estudios dicen que las lesiones concomitantes de vena mesentérica superior no aumentaron la morbimortalidad de las lesiones de arteria mesentérica superior, pero cuando hablan de los shunts, sí dicen como usted debe intentar asegurarse que tiene un flujo venoso antes de poner el shunt. El tiempo para dejar un shunt, que ya vamos a ver algunas imágenes, realmente no está establecido en la literatura. Dicen que es muy poco probable que se trombosen en las primeras 6 horas, pero de ahí en adelante tienen un riesgo de trombosis que no está establecido, y lo que sí especifican es que más de 24 a 48 horas no deben durar. Entonces, es realmente un control de daños vascular para remitir al paciente, para estudiarlo, para estabilizarlo y pensar en un reparo definitivo. Hay shunts vasculares, digamos, que están hechos, son productos farmacéuticos que ya están establecidos, pues ojalá uno los pudiera usar, los tienen en algunos escenarios en otros países, sin embargo, pues tener esto en nuestras instituciones es realmente raro. ¿Qué vamos a hacer si no tenemos un shunt, digamos que de una farmacéutica? Se puede hacer con una sonda Nelaton. Lo que uno tiene que buscar es que el diámetro sea justo el de la arteria que va a reparar. Si queda muy pequeño, tiene más riesgo de trombosis, y si queda más grande, tiene posibilidades de hacer lesiones intimales. ¿Cómo vamos a hacer? Pues siempre vamos a hacer un control proximal y distal. Antes del reparo hacemos una trombectomía con Fogarty's, y la idea es que se mete el shunt o se mete la sonda Nelaton más o menos 2 centímetros hacia proximal y 2 centímetros hacia distal, para asegurar que no quede a ras y que no se vaya a salir si hay alguna movilización del paciente. Y se pueden poner unas sedas o unas suturas, incluso hablan de cintas umbilicales para, digamos, que fijar el shunt al vaso sanguíneo. Este es un ejemplo, esto no es en arteria mesentérica superior, pero es un ejemplo de cómo queda, digamos que si fuera la sondita metida entre los dos cabos y anudada pues con sedas, mientras se puede llevar el paciente a un reparo definitivo. Listo. Otra opción es hacer una ligadura. La ligadura de la arteria mesentérica superior debe ser un último recurso, o sea, es un recurso de última instancia. Se puede pensar cuando tenemos buena circulación colateral, cuando ya tenemos una isquemia establecida y necesitamos controlar el sangrado. Y otra cosa son ligaduras temporales, como las que decía, se ligan los cabos, hago un control del sangrado, después hago un puente con un injerto venoso. La consecuencia de hacer una ligadura depende de en qué zona de la arteria mesentérica superior estemos. En las zonas 1 y 2, o sea, entre el nacimiento de la arteria mesentérica superior y la cólica media, o sea, la ligadura debe evitarse a toda costa, porque va a generar una isquemia mesentérica masiva, a menos de que el paciente tenga una muy buena circulación colateral. ¿Listo? Y en las zonas 3 y 4 normalmente generan isquemias segmentarias, pues que son menos extensas que en las zonas 1 y 2, sin embargo, pues igual tienen una morbilidad muy alta. Siguiendo con el tratamiento endovascular, realmente de tratamiento endovascular únicamente encontré reportes de caso. Sin embargo, hay unos casos interesantes que les voy a compartir. Siempre se hacen pacientes hemodinámicamente estables. Hay casos reportados de embolización selectiva, de angioplastias con stents, trombectomías, trombolisis. Se puede hacer como tratamiento coadyuvante cuando no tiene disponibilidad, por ejemplo, de salas híbridas. Ayuda en el control de complicaciones postoperatorias. Y ya, vamos a ver algunos casos. Este fue un trauma cerrado de arteria mesentérica superior que hizo una estenosis. Entonces acá viene la aorta y acá nace la arteria mesentérica superior. Se ve que hay una estenosis y la trataron con un stent. ¿Listo? Y acá se ve una buena recanalización del flujo posterior al tratamiento endovascular.
Esta fue un trauma que terminó en un sangrado a partir de la arteria pancreatodenal inferior y la trataron con embolización, tenía pues una buena circulación colateral y no hubo, digamos, que secuelas secundarias a la embolización. Acá hay unos casos más severes. Entonces, este fue un paciente que hizo un pseudoaneurisma de la mesentérica superior y hizo una obstrucción del duodeno por el pseudoaneurisma, la detectaron porque el paciente no toleraba la vía oral, lo llevan a TAC, encuentran el pseudoaneurisma, le hacen, pues digamos que la angiografía, esto es lo que se ve acá, el pseudoaneurisma, lo tratan con un stent y digamos que el paciente evolucionó satisfactoriamente. Este es un paciente que tuvo un accidente de tránsito y asociado tuvo sangrado y un hematoma intraabdominal. El paciente siempre estuvo estable asociado a un sangrado de la ileocólica. Le hicieron una embolización de la ileocólica, pues no hubo nada de isquemia mesentérica asociada por una buena circulación colateral. El hematoma resolvió y el paciente evolucionó satisfactoriamente. Este es un caso muy interesante, es de una niña con un intento de suicidio, se tira desde un tercer piso, tiene un trauma cerrado importante y hace una trombosis tanto del tronco celíaco como de la arteria mesentérica superior, que se detecta, digamos, por angiotomografía. Sin embargo, conservó una circulación, tenía una muy buena circulación colateral y nunca requirió ningún procedimiento. Lo trataron con manejo médico expectante y vigilancia clínica. Este es el dibujito que ponen en el artículo, es muy bonito porque por la arcada de Drummond que les mostré al principio, suple la mesentérica superior y digamos que por esa misma suplencia, por las pancreatodenales, suple el tronco celíaco. ¿Listo? Entonces, aunque son reportes de caso, pues está descrito. ¿Qué otros procedimientos están descritos? Puentes vasculares a otros vasos sanguíneos. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Reimplantaciones de la mesentérica a la aorta. Uso de REBOA y manejos conservadores, como que acabamos de ver. Este es un paciente que le hicieron un puente a la ilíaca común izquierda de la mesentérica para restaurar el flujo. En cuanto al pronóstico de estos pacientes, ya hemos hablado un poco de mortalidad, es muy amplio lo que está reportado, con una media del 44%. Hay una tendencia en un estudio reciente en que pues hay una mayor mortalidad en los pacientes con trauma penetrante. Habíamos hablado también de las lesiones conjuntas con vena mesentérica superior, que están descritas en un 34%, sin embargo no aumentan la mortalidad de los pacientes. Y sí hay varios estudios de predictores de mortalidad. Pacientes mayores a 55 años, pacientes con transfusiones masivas mayores a 10 unidades de glóbulos rojos, acidosis intraoperatoria, disritmias intraoperatorias e injurias en las zonas 1 y 2, pues que es como predecible. Estas son también mortalidad asociada al compromiso de otros vasos. Yo les había contado que pueden haber compromiso de aorta, de cava, de porta, dependiendo pues del tipo de trauma que tengamos. Entre más, digamos que si tenemos un trauma de otra arteria concomitante, tenemos una mortalidad hasta del 67%, si es de una vena del 33% y si es de más de dos vasos del 75%. Teniendo una mortalidad por zona registrada, si es una injuria de la zona 1 hasta el 100%, y de la zona 2 hasta el 43%, y zonas 3 y 4, que son más distales, del 35%. Estos son los, digamos que parte de los estudios, es un cuadrito que muestra los estudios que se han hecho grandes sobre trauma de arteria mesentérica superior. Este es el grupo que les contaba, que es el que más lo estudió a principios de los 2000, recogieron más de 300 pacientes, y ellos sí reportan una mortalidad en la serie de casos más grande del 40%, con un promedio del 43%, hemos dicho 44%, entonces es más o menos eso. Y para concluir, creo que el trauma de arteria mesentérica superior es una condición de muy baja prevalencia, pero alta morbimortalidad. Tiene dentro de su tratamiento un espectro muy amplio que va desde la vigilancia clínica hasta las reconstrucciones vasculares complejas. Sin embargo, pues no hay literatura que soporte
pues hacer uno u otro tratamiento frente a un paciente. Creo que esto depende más de la condición del paciente, de los recursos que se tengan en ese momento y la experticia del cirujano. Y hay que tener en cuenta que igual el paciente pues tiene un pronóstico ominoso frente a una lesión vascular pues muy compleja. Eso es lo que traía para el día de hoy. Grandes vasos abdominales, pues generalmente es una condición muy letal, precisamente porque son grandes vasos y que tienen un compromiso severo del estado hemodinámico de estos pacientes. Los traumatismos de la arteria mesentérica pues no son tan frecuentes, pero como lo dice Natalia, tienen una alta mortalidad. Y muchos de ellos, de estos pacientes que alcanzan a llegar en condición crítica a la institución, son llevados prácticamente de emergencia al quirófano, donde uno se da cuenta pues que el paciente tiene un trauma de estos grandes vasos y ahí influyen muchos elementos que son los que determinan el pronóstico. Pero ya con una lesión como un traumatismo en la arteria mesentérica superior o de otros grandes vasos abdominales, el pronóstico es muy crítico. Alguno de los profesores se quiera hacer algún comentario. Sí, dos o tres apreciaciones. La suplencia, uno puede ligar la hepática común, debido a la suplencia que a través de la gastroduodenal da las pancreatoduodenales, a través de la mesentérica superior, hacia arriba. El problema es cuando está la hepática propia, pero la común se puede ligar. Ese mismo suplencia se presenta de arriba hacia abajo siempre y cuando la lesión esté en la emergencia de la arteria mesentérica superior, en el ósteo. Pero en ese momento usted prácticamente tiene una lesión de aorta, ¿cierto? Ya, si tiene el ósteo comprometido, tienes una lesión de aorta, no de mesentérica superior. Tendrás que ligar la mesentérica superior para que tenga el chance el paciente de tener suplencia a través, en esa sola 1 de Fullen, a través de las pancreatoduodenales superiores que van a las inferiores y haya suplencia por ahí y dedicarse a la herida de aorta. ¿Listo? Eso es lo primero. Lo segundo que tú decías que es supremamente importante, la fijación y la grasa mesentérica que hay alrededor de la arteria es tan abundante que liberar una arteria, como uno libera una femoral, como uno libera una poplita, cualquier arteria la puede uno liberar, pero liberar la mesentérica superior y que uno tenga la extensión suficiente para hacer una anastomosis, eso es casi que un mito que uno tiene en la cabeza. Eso no se va a poder lograr y va a tener más daños todavía de la cólica derecha, de la pancreatoduodenal y de ramas yeyunales que te pueden sangrar en esa liberación. Siempre hay lesiones concomitantes muy severas intestinales o del páncreas o del complejo pancreatoduodenal, incluso del colédoco cuando estamos hablando de las dos primeras zonas, que los muertos que llevamos aquí de mesentérica superior son más muertos que vivos. Los vivos son los cortopunzantes de lesiones laterales donde usted hace una rafia transversal y se salvó. El resto, la mayoría, sobre todo en esas dos primeras zonas, están muertos. Entonces, lo que yo recomendaría es póngale una sonda de Nelaton, si es lo que tiene, amarre esa cosa al cabo proximal y distal y espere, porque usted tiene otras lesiones que también están atentando contra la vida y también lesiones vasculares, sobre todo cuando es por arma de fuego. No se ponga a tratar de reconstruir en ese momento la arteria, derívela con un chon y sálgase. O controle los otros focos de hemorragia y espere a ver qué pasa. Pero no se ponga a tratar, ni mucho menos de hacer una anastomosis terminal, que eso va a terminar desgarrándose, destruyendo más arterias, quitándole sustrato de pronto al colega vascular que va a entrar con uno en una segunda oportunidad cuando el paciente se recupere. Acá no se trata de que le puse un chon y esperemos 48, 72 horas que el paciente se recupere. No, apenas esté recuperado, vamos para adentro para ponerle. Si el paciente está tan estable que usted se tiene el lujo de poder realizar un procedimiento quirúrgico, bypaselo. Saque un injerto o tenga un PTFE y lo bypasea. No se ponga a hacer procedimientos terminales que son mucho más difíciles de hacer. Es mejor utilizar el bypass terminolateral y terminolateral haciendo un puente y ligue los cabos proximal y distal.
Eso, bueno, gracias. Una dicotomía en lo que aparece en los textos, los artículos y lo que sucede en la vida real. Veo aquí al doctor Cruz. ¿Cuántas arterias mesentericas superiores ha suturado y ha salido adelante? Okay. Doctor Mauricio Calle, vamos por edad. 1. Doctor Pérez. Zuluaga, perdón, claro. Es que el orden era Zuluaga primero. Okay. Un paciente que tuvo, desgraciadamente no funcionó el injerto, quedó con alrededor de 30 centímetros de intestino delgado, pero está vivo. Doctor Pérez. Eso. El doctor Serra, ¿tiene experiencia? ¿Mesentérica superior? Ramas mixtas ya, eso es recepción, eso no. Yo tengo 3, de los cuales tengo una mortalidad del 66.6%. Uno salió porque era vida por programa cortical y logramos por eso. Nosotros nos murieron. Pero lo que yo quiero hacer el punto es que es una enfermedad que, si bien tiene una tasa alta de mortalidad, uno no puede rendirse. Me parece que lo que el doctor Pérez está centrado y lo que realmente uno encuentra en la práctica clínica. Entonces, no intente hacer el reparo como aparece en el texto, porque no va a tener paciente, se le va a morir con todas esas. Esos pacientes usualmente tienen otras lesiones. Eso no tiene que ver. Un tiro en la mesentérica superior y no tiene nada más. No, eso tiene días de colon, tiene días de aorta, tiene días de cava, tiene días de duodeno, páncreas, el paciente en mal estado, e inclusive otras traumas de otras cavidades. Entonces creo que la diferenciación es que si el paciente tiene vía por arma cortopulsante o un trauma cerrado en el cual está estable, podría considerarse el tratamiento conservador a través de la terapia endovascular. Con riesgo de que se le trombose al radiólogo intervencionista, se le trombose y terminamos con un intestino completamente negro. Y 2, el paciente que tiene un trauma severo con usualmente por arma de fuego, a ese paciente hay que trabajarle para poder, para poder sacar a ese paciente, la vida del paciente y después ya se quedó con el intestino. Lo primero me parece que hay que determinar la condición del paciente. Si el paciente está muy mal, líguelo y espere. No se pongan a hacer revascularizaciones o puentes salvadores en un paciente en toque hemorrágico, una trauma multilateral, porque lo que está perdiendo es tiempo y el paciente se va. La opción es el paciente que tiene un grado de recuperación, hágale un puente, no intente hacer las reconstrucciones que se parecen muy bonitas en los textos, pero me parece que es más traído de los pacientes con lesiones pequeñas que entra, que está estable, que llega el vascular y lo reconstruye al día siguiente. Eso es más para él. Pero el paciente con herida por arma de fuego, líguenlo, esperen, y si el paciente está en condiciones, hágale un puente de revascularización por el riesgo que va a terminar perdiendo todo el intestino. El trauma de la arteria mesentérica superior, pues como lo planteó Natalia, generalmente va acompañado de otros traumas, de otras estructuras o de otras lesiones viscerales que agravan la condición del paciente. Entonces lo que uno termina haciendo básicamente es un control daño. Y como dice Pacho, intentar hacer una reconstrucción en un paciente crítico, en un paciente prácticamente muerto, pues no va a tener ningún éxito. Lo que uno puede hacer en esos casos como parte del control daño es poner un chut y tratar de recuperar el paciente, por lo menos de estabilizarlo, y en esos casos solicitar inclusive la ayuda, con toda seguridad que es necesario, de un cirujano vascular que le permita tener una persona con más experiencia, con más opciones de tratamiento que puedan garantizar o por lo menos sacar adelante estos pacientes.
aún así tiene mucho riesgo de que el paciente ante un reparo termine con una trombosis en una proximal de la arteria que pueda terminar con una resección amplia del intestino y que ya eso entra en otro problema, pues en otra enfermedad de estos pacientes que logran sobrevivir. Aquí tuvimos uno que me acuerdo que le hizo un injerto de safena invertida lo hizo un cirujano vascular, con el que tuve la oportunidad de hacerlo. Desgraciadamente el injerto nos quedó al revés y mientras conseguíamos un valvulótomo para no tener que volver a reintervenir el paciente, pues el intestino y el paciente hicieron una condición crítica y el paciente terminó sin intestino, terminó con todo el intestino resecado. Pero son casos prácticamente anecdóticos y no habla y no puedo no hablar de más de 2, 3, 4 pacientes en 20 o más años de experiencia, con los resultados que no se escapan a los mismos de la literatura y son mortalidades prácticamente prohibitivas, mortalidades del 70%, como la del doctor Moreno, o más. Cuando se habla con las cosas y no tener vaccinados, hoy, mira, debe tener en cuenta para el manejo en el postoperatorio, ¿cierto? Darlo con bolsa, que se pueda uno mirar las alzas intestinales, cómo está la persona. Ese es otro mito urbano, ¿no? Que las lesiones a nivel de Tulen 3 o 4 uno las puede restaurar en lupa. Vaina, póngase las lupas y eso es otro mito urbano. Es mejor que la ley a favor del paciente. Usted le puede sacrificar colon derecho y 1 o 2 metros de intestino y no pasa nada. ¿Sí? No va a pasar nada en el control de daño. Lo sacrifica y nadie lo va a juzgar por eso. En cambio, si usted se pone a tratar de restringir el flujo en una zona de estas, donde los vasos ya no tiene vasos, no lo tenía arriba, mucho menos abajo, es preferible que lo ligue y que el paciente delimite después en una segunda mirada. En el auditorio virtual hay alguien que quiera alguna intervención o algún aporte.